Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien en sus respectivas casas. Con respecto a la temática que ya ha sido abordada y la que falta por abordar en dominio matemático, hoy vamos a ver el tema de funciones. Entendido este tema podemos comprender temas como función lineal, función cuadrática, función valor absoluto y cualquier otro tipo de función que nos propongan en la prueba ser bachiller, por lo cual este tema es de vital importancia, es la base para entender temas siguientes. Dada esta pequeña introducción, ahora sí abordemos con la temática. Vamos a comenzar entendiendo el concepto de una función. ¿Qué es una función? Para entender esto, nosotros de aquí en adelante en el tema de funciones vamos a trabajar con dos variables. Una variable en X y una variable en Y, las cuales están estrechamente relacionadas, como se muestra en la figura, que se muestra en pantalla. Ahora, vamos a interpretar esta gráfica. Si yo doy un valor en X, por ejemplo en este caso 1, surge un valor en Y, en este caso D. Si doy un valor en X2, surge un valor de B. Si doy dos valores, en este caso en X3 y 4, surge el valor C. ¿Qué puedo interpretar con lo que acabé de mencionar? Que para que surjan mis valores en Y, deben de existir valores en X. Es decir, que esta variable es dependiente. Para que surjan todos estos valores, deben de existir valores en X. Si no tengo valores en X, nunca voy a tener valores en Y. Por lo cual, yo concluyo que mi variable en Y es dependiente de mi variable en X. Si yo no tengo valores en X, no tengo valores en Y. Tengo una variable dependiente. Primer parámetro que debo de determinar en una función. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Qué pasa ahora en el caso de mi variable en X? Si yo analizo esta variable, yo pongo valores, cualquier valor que se me ocurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito. Esta variable en X no depende de nada. O sea, yo doy valores porque yo quiero, no porque me restringe, no porque otra variable me dice por esta condición tú debes de poner esta variable, por esta condición tú debes de poner este valor. No, yo pongo esos valores. Porque yo pongo esos valores, porque yo quiero, es una variable independiente. Entonces, establecido estas dos relaciones, que de aquí en adelante es de vital importancia, puedo ahora sí abordar el concepto de una función. ¿Qué me dice el concepto de una función? El concepto de una función me dice que es una relación entre dos variables, las cuales, ojo, las cuales para cada valor de X hay un valor de Y. Ojo, pero solo un valor de X. O sea, debe de existir un valor de X, solo un valor de X para un valor de Y. Vamos a ver, ¿qué pasa en este ejemplo? ¿Cumple el concepto de función? En este caso sí, porque tengo un valor de X, ok, un valor de Y. Un valor de X va a un valor de Y, un valor de X va a un valor de Y, y un valor de X va a un valor de Y. Cumple el concepto de función. Hay un valor de X. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora yo tengo que este valor de X1 también surge al valor B? ¿Cumple el concepto de función? No, no cumple el concepto de función porque para este valor de X, que es 1, tengo dos valores de Y, un valor en D y un valor en B. Como podemos observar aquí, tengo dos valores para un valor de X. Tengo dos unos, por decir, un 1 que va para D y un 1 que va para B. Como tengo dos valores de X, no es una función. El concepto, ojo, me dice que debe de existir solo un valor de X. La variable dependiente Y no me importa si llegan 2, 3, 4, 5 o si uno queda solo. Lo que me importa analizar es mi variable independiente, porque de esta surgen los valores de Y. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver, chicos. ¿Qué pasa si ahora mi valor 2, yo le voy a poner que
da mi valor D, da mi valor C. ¿Es una función? No, no es una función, chicos. ¿Por qué? Porque para este valor de X, o sea, tengo un 2 para la D, tengo un 2 para la B, tengo un 2 para la C. Es como decir tengo 3 2. No es una función, porque debe de existir solo una X. Un ejemplo más y continúo. ¿Qué pasa si ahora, chicos, yo tengo esto? Mi valor 3 va al B, mi valor 1 va al C. ¿Cumple el concepto de función? No. Porque ¿qué pasa aquí, chicos? Para mi valor X1 tengo dos unos. Un 1 para D y un 1 para C. No cumple el concepto de función. ¿Qué pasa con el 3? Con el 3 tengo un 3 para B y un 3 para C. Tengo dos 3 internamente. Entonces no es una función. En este caso no es una función. El caso propuesto en la imagen originalmente sí es una función porque tengo un valor en X, ok, un valor en X, ok, un valor en X, ok, un valor en X, ok. Y ojo, a mí no me importa si 5 variables llegan a C, por ejemplo, o si es que C queda sola, o sea aquí tengo otra variable E, no me importa. Lo que me importa analizar en el concepto de función es únicamente la variable independiente, que en este caso es X. Entendido esto, vamos ahora a ver un ejemplo claro entre variables dependientes y variables independientes. Cuando ustedes vean hablar o mencionen f de x es y. Ojo, chicos, f de x es y. ¿Por qué ponen f de x? Porque y es la variable dependiente, ya mencioné anteriormente. Ponen que es función de x. Es decir, si yo tengo una variable, una función, x al cuadrado más x igual a y, si ven que la variable y es función de x, está en función de x, es decir, que primero debo de dar valores en x, o sea, ¿cuánto vale x? 1, 2, 3, o sea, yo doy el valor en x para encontrar el valor de y, por lo cual cumple el concepto y la teoría que había mencionado anteriormente, que esta variable y es dependiente, o sea, depende de los valores de x que yo doy. Entendido esto, es clave porque de aquí en adelante nosotros vamos a identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ojo, para identificar esto, o sea, la variable a la que yo doy valores es la variable independiente, porque yo doy valores sin ninguna restricción. Mientras que la variable independiente es, una vez que yo doy estos valores, surge el valor de esta variable, en este caso la variable y. Si yo no doy esos valores, si yo nunca doy esos valores, no puede surgir la variable dependiente, en este caso y. Entendido esto, vamos ahora a demostrarlo gráficamente. ¿Cómo lo demuestro gráficamente? Tengo las siguientes gráficas. Y el problema me dice cuál de las siguientes gráficas cumple el concepto de que es una función. Vamos a analizar la primera gráfica. Es un círculo, una circunferencia como se muestra en la pantalla. ¿Cumple el concepto de función? No. ¿Por qué no cumple, chicos? Porque en este caso, como podemos ver, para un valor de x, tengo un valor de y, y para este mismo valor de x tengo un valor de y, otro valor de y. Es decir, tengo un 2 para este valor y tengo un 2 para este valor. ¿Cumple el concepto de función? No, porque debe de haber solo un valor de x. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Una función lineal, una recta. En este caso, si ven que yo tengo un valor en x que me da solamente un valor en y, y si yo analizo cualquier otro valor en x, sea por ejemplo este menos 4, me da un valor en y. Analizo este 4, me da un valor en y. Tengo solo un valor en x, es decir, tengo solo un valor en x. ¿Es función? Sí es función. Esta no es función, esta sí es función. ¿Qué pasa en el tercer caso? Si yo analizo cualquier valor en x, ojo, porque deben de tener en cuenta lo siguiente, para
establecer el concepto de función, analizo solo el valor de x, no me importa la y. Vamos a ver, voy a analizar este menos 1, por ejemplo. Este menos 1. Para este menos 1 voy a tener un valor en y voy a tener otro valor en y. Es decir, voy a tener dos x internamente. Una x para este 1 y una x para este menos 1. No cumple el concepto de función. ¿Qué pasa en el cuarto caso? No importa cuántas veces yo analice mis valores en x. Si yo analizo mis valores en x, voy a tener solo un valor en y. Un valor en y, un valor en y, un valor en y, un valor en y. ¿Cumple el concepto de función? Sí, cumple el concepto de función. En el quinto caso, si yo analizo cualquier valor de x, por ejemplo 2, voy a tener un valor en y otro valor en y. No cumple el concepto de función, porque internamente tengo dos x. Tengo un 2 para, en este caso, para el 1,5 y tengo un 2 para el menos 1,5. No es una función. En el último caso, ¿qué pasa? Igual, analizo los valores de x. No importa qué valores de x yo analice, voy a tener solo un valor de y. Voy a tener solo una x. Entendido esto, ¿cómo lo hacen rápido en la prueba? Si les proponen gráficas como las siguientes, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a trazar líneas verticales. Porque como vieron, todo lo que yo hice, solo me importa analizar el eje X. Si yo, al trazar líneas verticales, a la curva corta en 2 puntos, no es función. Directo no es función. En este caso, por lo que yo más trace líneas verticales, corta en un solo punto. Como podemos ver, corta en un solo punto, miren. Un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Corta en un solo punto. ¿Es función? Sí, es función. Es función. Esta es función. ¿Qué pasa en el tercer caso? Igual, rápido, yo trazo líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales. Pero ¿qué pasa aquí? Como podemos observar, cuando yo tracé esta línea vertical, a la curva corté en dos partes, una y dos. Corto en dos, igual, la recta de acá, corta en uno, en dos partes a la curva. ¿Es función? No, porque debe de cortar solo en un punto a la gráfica. ¿Qué pasa en el cuarto caso? Igual, voy a trazar líneas verticales. Si yo trazo líneas verticales, solo está cortando en un solo punto a la gráfica, como se muestra. Miren, corta en un punto, 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 en un punto. ¿Es función? Sí, es función. Cabe mencionar que la primera no era función. Cuidado, chicos. ¿Qué pasa en el quinto caso? En el quinto caso, igual, trazo líneas verticales. ¿Qué pasa, chicos? No es función. ¿Por qué no es función? Porque como dije anteriormente, aquí, para esta línea vertical, corta en dos puntos. Para la línea vertical de acá, corta en dos puntos. Y así sucesivamente. ¿Es función? No, no es función. Para que sea función, por lo que yo más trace líneas verticales, debe de cortar en un solo punto a la gráfica, como es en el caso de aquí, que sí es función. Entendido esto, chicos, vamos ahora sí a abordar el tema de monotonía. Tema de monotonía. ¿Qué es una monotonía, chicos? La monotonía es analizar cuando una función crece y cuando una función decrece. La monotonía siempre se analiza de izquierda a derecha, es decir, de izquierda a derecha, no al revés, porque si yo analizo al revés, yo digo, esta función crece, pero si yo analizo al revés, decrece. No, chicos, la monotonía siempre se analiza de izquierda a derecha. Y en estos casos, la finalidad de analizar la monotonía es determinar si una función crece o decrece. Por ejemplo, en el primer caso, sea cual sea la gráfica, en este caso está decreciendo. Porque, ¿cómo determino que está decreciendo? Para algunos chicos que tengan problemas. Porque si ven que está disminuyendo, o sea, tiene en este caso una pendiente negativa y va decreciendo. ¿Qué pasa en el segundo caso? Entonces, esta función es
decreciente. ¿Qué pasa con el caso B? A medida que sigue la función, o sea, de izquierda a derecha, va creciendo hasta el infinito. Esta función es creciente. Monotonía de una función. Indispensable saber por qué cuando veamos funciones cuadráticas hay que determinar puntos de inflexión y tener claro este concepto de monotonía. Abordado esto, cuando yo hablo de funciones debo de tener en cuenta qué es dominio y qué es rango. Cuando yo hablo de dominio, dominio es los valores de x que puede tomar la gráfica o que toma la gráfica. Miren, yo tengo esta gráfica a continuación y esta gráfica tiene valores de x, tiene valores de x. Todos estos son los valores de x que toma la gráfica. A esto se le llama dominio. ¿Qué pasa ahora si yo analizo el eje y o f de x, como había mencionado anteriormente? Función de x, función de x. Cuando yo analizo mis valores de y igual, voy a tener unos valores de y en un determinado rango, que estos son los valores de y. Dominio, valores de x. Rango, valores de y. Así se determina el dominio o rango gráficamente. Matemáticamente hay otra metodología más avanzada, pero que no está contemplada en la prueba. Entonces solo es indispensable saber qué es dominio y qué es rango. Obviamente, cuando yo hablo de rango, tiene otros nombres. También se le llama como imagen, codominio, recorrido. Al dominio también se le llama como valores en X. Bueno, chicos, esto es indispensable saber. ¿Por qué, chicos? Porque hay problemas que les dicen, determina el dominio, determina el rango. Y si les proponen esto, ustedes deben de determinar dominio, valores en X, rango, valores en Y, y así dependiendo del caso. Entonces vamos a resolver unos pequeños ejercicios, una vez abordado esta temática. ¿Qué ejercicios vamos a ver? Los siguientes. Vamos a ver, chicos. Se identifique cuál de las siguientes gráficas representa función. O sea, cuál establece el concepto de una función. Si yo estoy en la prueba directo, yo trazo líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales. Y si es que a la curva corta en 2 puntos, como es en el caso de aquí, yo digo, esto no es una función. Voy con el caso 2, trazo líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales. Por lo que yo más analice, solo está cortando en un solo punto a las rectas. O sea, en esta línea vertical corto en un punto, esta línea vertical corto en un punto. ¿Es función? Sí, es función. ¿Qué pasa en el caso 3? Igual, voy a trazar líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales, líneas verticales. ¿Y qué pasa aquí? A la recta corta en un solo punto. Mire, un punto, un punto, un punto, un punto. ¿Es función? Sí, es función. ¿Qué pasa en el último caso? En el último caso voy a trazar línea vertical, línea vertical, línea vertical, línea vertical. ¿Qué pasa aquí, chicos? Lo que pasa es que aquí corta en 3 puntos, como podemos ver. Acá también corta en 3 puntos. ¿Es función? No, no es función. Siguiente ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde o representa el concepto de función? Vamos a ver. ¿Qué pasa en el primer caso? En el primer caso, primero, ¿cuál es la variable dependiente del caso A? ¿Cuál es la variable dependiente? Esta es la variable dependiente. Porque depende de los valores dados acá en el primer rectángulo. A, B, C. O sea, debe de existir estos valores para que exista este 1, 2, 3, 4, 0. Debe de existir estos valores. Variables dependientes. ¿Cuál es la variable independiente acá? Ok, esta variable. Porque de esta variable surgen los valores de acá. En este caso voy a poner X. Y en la acá yo le voy a poner mi variable Y. Variable dependiente, variable independiente. Ahora sí analicemos. Vamos a ver. Debe de existir solo un valor en X. ¿Hay un valor en A? Sí. ¿Hay un valor en B? Sí. ¿Hay un valor en C? Sí.
¿Hay un valor en f? Sí, solo hay un valor. No hay de b sale a 2, de b sale a 3, de b sale a 4, no. Hay un solo valor. Esta es la respuesta. Voy a analizar ahora el caso B. O sea, ya encontré la respuesta, ha sido literal A. Vamos ahora a analizar el caso B. ¿Qué pasa en el caso B? Vamos a analizar. Tengo un valor en X, igual, obvio. Obviamente, chicos, deben de analizar primero cuál es la variable independiente. En este caso, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. En este caso voy a poner X y en este caso voy a poner Y, porque para que surjan estos valores deben de existir los valores en X. Ahora sí, vamos a ver. ¿Hay un valor en X? Sí, hay un 2. ¿Qué pasa en el 4? Hay dos 4. Un 4 para el 86 y un 4 para el 68. Hay dos 4. No cumple el concepto de función. Si un valor no cumple, no es función. No es función. A pesar de que los demás cumplan. Hay un 6, hay un 8. Pero por un valor no es función. Con esto, cabe mencionar que la respuesta sigue siendo A. Porque esto no cumple el concepto de función. Siguiente ejercicio. Igual, tengo un par de gráficas. Lo que yo voy a hacer a continuación es simplemente trazar líneas verticales. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué pasa aquí? Si ven que si yo trazo una línea vertical en el 1, tengo que llega acá en 1, en la primera recta, y llega acá en aproximadamente menos 1,98. ¿Es función o no es función? En este caso sí es función. ¿Por qué, chicos? Porque como podemos observar, un punto cerrado significa que estoy incluyendo el número y un punto abierto significa que no estoy incluyendo el número. Entonces para este 1 digo, hay un X para este 1, para esta gráfica, pero en este caso este punto no está incluido, es decir, no lo voy a tomar en cuenta, no está incluido en esta recta. A pesar de que algunos chicos me dirán, pero profe, ahí está la recta. Sí, ahí está la recta, pero este punto significa que no está incluido este número. Es decir, en esta recta están todos los valores excepto este punto. Entonces, ¿cumple el concepto de función? Sí, chicos, cumple el concepto de función, porque a pesar de que yo trazo una línea vertical, deben de tener en cuenta que aquí no está incluido el número, pero acá sí está incluido el número. Es decir, aquí incluyo el número, o sea, toma en referencia el valor x1, pero acá no está incluido el 1, por lo cual, en este caso, sí es una función. ¿Qué pasa en el caso B? Para que quede claro. En el caso B, miren chicos, ¿qué pasa aquí? Si yo trazo una línea vertical, ahora voy a tener dos valores de x, pero ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que aquí está incluido porque está pintado el punto, y acá también está incluido porque está pintado el punto. Es decir, hay un 1 para este valor y hay un 1 para el valor menos 2. Tengo 2x, porque en este caso sí está incluido, y sí está incluido. Como tengo dos valores, no es función. ¿Qué pasa en el tercer caso? Este caso ya lo vimos, por lo que yo más trace líneas verticales a la recta, curva en dos, corta en dos puntos. No es función. ¿Qué pasa en mi caso D? En mi caso D, por lo que yo más trace líneas verticales, corta en un solo punto. Entonces, sí es función. Sí es función. Esta sí es función. Cabe mencionar que aquí deben tener en cuenta el caso A y el caso B. Que en el primer caso es función, chicos. ¿Por qué es función? Me van a decir, pero profe, ya tracé una línea vertical y me está cortando en dos puntos. Sí, pero aquí deben de tener en cuenta que en este caso no está incluido el número. Y en el caso de acá sí está incluido el número. Entonces solo hay un valor de x. En el caso de acá está incluido este número y está incluido este número. Entonces tengo dos valores de x. No es función y sí es función.
Ojo chicos, que esto es de vital importancia. O sea, a ustedes no les van a poner gráficas como estas. Esto es solo para entender el concepto de función. A ustedes les van a proponer gráficas como estas, chicos. Como estas, chicos. Porque ahí es donde la mayoría dice, ah, esta no es, esta no es. No, pero hay trampas. Y en la prueba deben identificar estas trampas para obtener la calificación completa. Vamos a ver otro ejercicio. Y este es la última prueba que les tomamos a los chicos. Si yo tengo un problema como estos, que la mayoría de los problemas son así, tengo un texto medio largo, pares ordenados, y aparte de eso tengo una pregunta. Recuerden que esto es matemática, chicos. Esto no es lenguaje, no es sociales, no es lingüístico, no es nada de esas materias. Esto se hace con operaciones. Entonces, si yo estoy en la prueba, yo digo primero, hay texto. Yo no voy a leer nada de esto, chicos. Y todos mis alumnos ya saben de memoria eso. No voy a leer esto porque eso es perder el tiempo. Hay algunos chicos, algunos profes que se matan leyendo el problema, pero no me sirve. Lo que me sirve a mí, lo único que me sirve es simplemente encontrar la pregunta. Voy a la pregunta, ¿qué conjunto de pares ordenados forma una función? Ah, me está diciendo que pares ordenados es una función. ¿Hay necesidad de estar leyendo todo esto, chicos? No. Como pueden observar, no leí y ya tengo idea de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es un par ordenado, chicos? Un par ordenado, como deben de saber, son dos valores, el cual el primer valor es el valor en X. Entonces, este es valor en X, valor en X, valor en X, valor en X, valor en X y valor en X. Y el segundo valor es mi valor en Y. Valor en Y. Valor en Y. Esperen un ratito, chicos. Le voy a poner con este X el valor en Y. Valor en Y, 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 valor en Y. Lo que me dice es que en las respuestas, ¿cuál de estos cumple el concepto de valor y el concepto de función? Recuerden, ¿cuál es el concepto de función? Debe de existir solo una X. Si existe más de una X ya no es función. La Y no me importa. Entonces lo único que me va a importar es analizar X. Miren, aquí tengo un menos 6. Tengo un 0, tengo un 3 y un 0. Como pudieron observar, tengo dos ceros. Un 0 aquí y otro 0 acá. No es función. No es función. Siguiente. Tengo un menos 6, un menos 2, un 0 y un 3. Los valores son diferentes, chicos. O sea, todos los valores que yo analicé ahorita son diferentes. Sí, es función. La respuesta es B. ¿Qué pasa en mi caso C? O sea, para seguir analizando. Tengo un menos 6, un 0, un menos 2 y un 0. Si ven que tengo dos ceros, un 0 aquí y un 0 acá, no es función. ¿Qué pasa acá? Tengo un menos 6, un menos 2, un menos 2 y un 3. Tengo dos valores de menos 2 y menos 2. No es función. Recuerden que para analizar el concepto de función, lo que me importa a mí es solo analizar los valores de X. Esto es con respecto a la temática, chicos, de funciones. Entendido esto, podemos abordar siguientes temas. Terminado esto, va a haber un taller, no de muchos ejercicios porque esta temática es muy básica, es muy simple. Va a haber máximo unos 8 o 7 ejercicios, pero los cuales deben de resolverlos en taller que va a ser enviado conjuntamente con este video y estas diapositivas. Recuerden, chicos, si tienen alguna duda pueden escribirme, va a haber un foro. Si algo no quedó claro, alguna variable, el concepto de algo, alguna interpretación de alguna gráfica o algo, pueden escribirme sin ningún problema. El chiste es que sigan aprendiendo, sigan recapitulando. Ahorita con este feriado hay tiempo para estudiar, chicos. Cuídense, chicos, y les deseo mucha suerte. Hasta la próxima.